Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son únicamente responsabilidad de quien las emite. Algunos de los temas que abordamos en el siguiente episodio pueden contener violencia gráfica o temáticas sensibles para algunos públicos, así que les recomendamos discreción. Los relatos aquí narrados son una mezcla de realidad y fantasía o adaptaciones de textos cuyos autores serán debidamente acreditados. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Bienvenidos a Noche de Freaks, un espacio liminal en donde sus historias dejan de ser leyendas y empiezan a sentirse demasiado reales. Aquí no sabemos qué es realidad, qué es sugestión. o qué podría quedarse con ustedes después de escucharnos. Yo soy Shanique. Yo soy Meme Cristo. Y el día de hoy les tenemos 6 relatos espeluznantes, escalofriantes y que definitivamente pueden enviarle a quien quieran hacer cagarse de miedo. Me encanta. A la suegra, a la vecina. A tu crush. Pero no quieres que tu crush se asuste. Claro que sí, ¿qué tal que te abraza? Gran consejo, gran consejo. ¿Cómo estás, Amix? Bien, ¿y tú? Bien, listo para echar horror. Te veo muy pride. Muy pridey, sí. Amamos aquí a toda la comunidad y todos tienen el cariño de nuestro programa. Yo esperaría. ¿Tú también, Shanique? Yo también esperaría. Me encantó. Los queremos mucho. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Te ha pasado algo sobrenatural últimamente? Fíjate que no, a diferencia de las otras semanas, he tenido una semana muy tranquila. Más bien ha sido como de relajación. No se me ha presentado Satanás como en otras semanas. Todo bien. Tú sí te ves como que algo te visitó. Fíjate que hace mucho que no me visita. Ya no se me sube muerto. como antes el muerto. Ya nada tieso. Nada. Ya no me jala las patas. Ya lo sé. Tenemos que hacer algo para revivir esa chispa infernal. Terapia de susto humano. ¿Te imaginas? Dígame, ¿qué opina? ¿Por qué está pasando esto? Y el otro así. ¿Por qué no hablas? Está en shock porque no ha cumplido con lo que tiene que hacer en la cama. Wow. ¿Estás Ya tengo bien? la escena, tengo la escena completa sucediendo en mi cabeza. Ya vi. Igual y necesitamos una ouija para poder ir a la terapia, ya sabes. Como de Sí, que me encanta. creo que quiero ver a otras personas. Me encanta. Gracias. Punto. Bye. Ay, ese era todo el mensaje. Porque sí dicen hello, goodbye. De hecho, ¿te acuerdas de la serie de Umbrella Academy? Ajá. ¿Te acuerdas que uno de los hermanos tiene tatuajes de hello y Ajá. goodbye? Yo no había entendido que era porque literalmente su superpoder es ver a los muertos y él es una ouija humana. Es una referencia. Es una gran referencia. Oh, wow. Sí. Me lo pensé en tatuar en algún momento, pero sé que en las palmas de las manos no dura nada. Sí. Sí, yo también he visto algunos anillitos que se tatúan y sí, la parte de la palma se desgasta. Sí. Y se ve medio extraño. Aparte, sí no he podido acabar el del pie. ¿Qué le falta? Pues la mitad del ala. No, pues esa madre no va a volar. Es la misma polilla de nuestro diseño. Es casi la misma parecida. polilla de nuestro diseño. Sí. Pero bueno. Te quería contar que el otro día estábamos hablando de espejos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero hay una persona del equipo de Me Mama Omnimedia a la que le ha pasado que tu reflejo tenga delay. Oh, hell no. ¿Quién y por qué se tragó esas chingaderas? Suena a consecuencias de probar hongos que no deberías probar. No. Y los que no van en las quesadillas. No lo sé. Tendría yo que preguntarle más a fondo. Lo único que ¿Pero sé qué pasó? Es que tenía ella una casa en Texcoco, algo así. Y ya dije que es mujer, bueno, no importa. Se reduce el pool de gente. Ella tenía una casa con su exmarido. Es divorciada. Se reduce aún más el pool. Que era, no era en Ciudad de México, era como en el área metropolitana y era de su exmarido. Y dice que en esa casa la espantaban muchísimo. Causa de su divorcio, no lo sé. No importa. Y que ahí tenían un espejo en la entrada en donde a veces ella se daba cuenta que su reflejo tenía delay. Oh.
para que sepas que con los espejos no se juega. Esa escena me gustaba mucho. Y el día que platicamos de los espejos, estaba recordando otras escenas. ¿Te acuerdas de Hechiceras? Cuando... ¿Hechiceras? ¿Sí se llamaba así? ¿La película? ¿Te acuerdas que hubo ¿De una los serie? ratoncitos? No. ¿Eran donde eran 3 chicas? ¿Charmed? Charmed, sí. Pero la película, porque te acuerdas que hubo una serie también y una película. ¿Hubo una película de Charmed? Es que no me acuerdo si es la misma. Pero el chiste es que eran 3 chicas también. Una de ellas... Que eran 3 hermanas. No. Entonces. Es otra, entonces. Okay. Hay un escenario... Hay una escena donde una de las brujas está lavándose el cabello y la otra bruja, que era como bruja buena que acababa de entrar, son chavas de 20, 25 años, se estaba desquitando de algo que pasó. No te voy a spoilear pues si no recuerdas cuál es. Pero cuando ella se está bañando, al girar, se ve en el espejo que se tarda igual. Y se desenfoca y ve ahí la parte de atrás de la persona. Es decir, no se ve de frente, ve su misma parte, su mismo cuerpo, pero desde atrás. Ya. Pero sí, no sabía que había un trasfondo tan fuerte como para temerle tanto a los espejos, ahora que mencionaste lo de la cultura y religión judía, pero me parece muy interesante. No lo he visto en otra religión, pues. Bueno... No tengo la referencia en este momento. Quizás en religiones convencionales no, pero sí hay varias otras creencias que tienen algunas cosas con los espejos. La Wicca, las religiones prehispánicas, muchas tienen que ver con cosas con espejos. Pues eso. Ya, con reflejos. Creo que es eso, ¿no? Pues nunca estuvimos acostumbrados a vernos a nosotros mismos hasta se movió. No. Ok. Es que nada. ¿Qué te parece que empezamos con los relatos de hoy? Pero antes, no olviden darle like a este video. Si les está gustando, no olviden hypearnos desde su celular, dejarnos ahí manitas arriba, estrellas, no sé qué sea, en plataformas de audio. Y en los comentarios más de 3 palabras diciéndonos, ay, a mí también me pasó que me espantaron en un espejo. Es correcto. Y si todavía no se han suscrito al canal, pulgarcito arriba, campana para que se enteren cuando salen los nuevos. Y si ustedes tienen un susto, alguna historia paranormal, alguna historia de espejos, o como a mí, el muerto ya no les jala las patas como antes, pueden enviarla a tengounsusto@nochedefreaks.com. Muy bien. ¿Estás lista? Estoy muy lista. Pues bueno, como ya es tradición, vamos con el primer relato de internet. Una historia contada por alguien quien declara haberlo vivido. Así que espero con esta asustarte. Creo que la de hoy sí te va a dejar trastocada desde el inicio. Así que, what are you seeing? Nada, es que... ¿Se movió algo? No, es que el exvoto de ahí atrás, el de Don Eutimio, tiene un rayón que no recuerdo que estuviera antes. O sea, no creo que sea nada paranormal, pero puede ser que se enoje un poco. Ok, me deslindo de cualquier responsabilidad, Don Eutimio. Yo nunca le haría eso. ¿Estás lista? Estoy lista. El primer relato de esta noche lleva por nombre El último pedido de la noche. Cuando tenía 19, trabajé durante un año como repartidor de pizzas. No era mi trabajo soñado, pero pagaba lo suficiente para poder mantener mi vida de estudiante. Además, me pagaban extra cuando tomaba turnos en la noche, así que empecé a hacerlo más seguido. Una noche me pasó algo que me marcó para siempre. Mi turno ya estaba por terminar cuando nos llegó la última orden del día. Vi la dirección y sabía que serían unos 20 minutos de camino, lo cual es bastante lejos para la zona. Sin embargo, acepté el trabajo porque el pedido era de 4 pizzas grandes. Pensé que seguramente era para una fiesta, lo cual asumí iba a involucrar una propina grande. Yo creo que fue el viaje más largo que hice trabajando en esa pizzería. Hasta tuve que desviarme de la carretera y pasar por un caminito de terracería porque la casa estaba en medio del bosque. Era un edificio viejo y siniestro. No había ninguna otra propiedad, ni tampoco ningún carro estacionado. Parecía que no había nadie en casa porque las luces estaban apagadas. Pensé que me había equivocado de casa, así que llamé a mi jefe. Le pedí que confirmara la dirección. Se notaba que estaba de muy mal humor. Me dijo que al menos tocara la puerta y verificara. Para no hacerlo enojar más, le hice caso. Estaba muy nervioso.
pero de todas formas salí del auto y caminé hasta la puerta. No tenía timbre, así que toqué fuerte con mi puño. Nadie respondió. Pasé de sentir miedo a estar frustrado, porque cada vez era más evidente que todo había sido una pérdida de tiempo y de gasolina. Toqué una vez más, casi por desesperación, y fue entonces cuando escuché algo moverse adentro. Volví a tocar la puerta y grité que era el repartidor de pizzas. Silencio total. Me empecé a sentir más incómodo, así que decidí regresar al coche. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, noté algo en la ventana. Había alguien mirándome desde adentro. No pude distinguir si era hombre o mujer, solo vi sus ojos muy abiertos, clavados en mí. Me bastó eso para soltar las pizzas y correr de vuelta al auto. Metí las llaves y prendí el carro, pero el maldito cacharro no arrancaba. No fue hasta el tercer intento que por fin el motor se encendió. Arranqué a toda prisa por el camino de tierra, alejándome de esa casa. Sin embargo, el carro comenzó a sacudirse y a traquetear. Algo andaba mal. No había avanzado ni 300 metros cuando escuché un chirrido agudo viniendo de afuera. Y entonces, el carro comenzó a frenar hasta que se detuvo por completo. Bajé a ver qué diablos estaba pasando. Se me heló la sangre y sentí que el corazón se me iba a detener. Me habían pinchado las 4 llantas. Estaban completamente destruidas, ya sin rin. No habían sido solo las delanteras, eran las 4 llantas. Alguien lo había hecho mientras yo estaba tocando esa puerta. En vez de salir corriendo, volví a meterme al auto y cerré con llave. Estaba tan cerca del edificio que casi podía verlo, pero los árboles me cubrían la vista. Llamé a la policía y le expliqué lo que estaba pasando a la operadora. Me dijo que llegarían lo antes posible y que me mantuviera escondido. Le pregunté si era mejor quedarme en el auto o salir corriendo y me dijo que lo más seguro era quedarme adentro con las puertas bien cerradas. Me pidió que no colgara hasta que llegaran los oficiales. Me temblaba todo el cuerpo. Volteé a todas partes por si alguien aparecía. No había más que un montón de árboles. Daba la sensación de que el bosque era infinito. Sabía que la policía iba a tardar una eternidad en llegar. No me sentía nada seguro sentado en ese coche, tan cerca de quien me había hecho esto, pero no esperaba lo que vino después. Me sigue afectando hasta el día de hoy, y espero de verdad que nadie tenga que sentir el miedo que se apoderó de mí. Mientras revisaba todas las ventanas para asegurarme de que no hubiera nada, miré el espejo retrovisor y ahí estaba, la misma persona que había visto en la ventana de la casa, los ojos más abiertos que nunca. Ahora podía ver que era una mujer y muy lentamente una sonrisa empezaba a dibujarse en su cara. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe y salí corriendo al bosque sin importarme si hacía ruido. Corrí hasta quedarme sin aire y me escondí detrás de un tronco enorme que había caído en el suelo. Intenté contener mi respiración agitada con la mano para que la mujer no me escuchara. Me quedé esperando lo que se sintió como horas. Guardé silencio para escuchar si alguien se acercaba, pero nadie lo hizo. Y finalmente escuché las sirenas a lo lejos. Junté las últimas fuerzas que me quedaban y corrí de vuelta hacia el camino de tierra. Poco a poco, las luces de la patrulla se fueron haciendo más visibles. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado. Estaban estacionados frente a mi coche, inspeccionando el lugar. Salí gritando como loco, pidiéndoles ayuda. Me caí al suelo y casi vomito por el esfuerzo de haber corrido tanto. Cuando al fin me calmé, algunos policías se quedaron conmigo y les expliqué todo lo que había sucedido, mientras que los demás fueron hasta el edificio y lo revisaron de arriba a abajo. No encontraron nada, salvo un par de objetos con púas que podrían haber usado para ponchar mis llantas. Los policías supusieron que era algún tipo de pareja enferma e inestable, ya que yo había visto a una mujer. Nunca los encontraron y eso todavía me carcome por dentro. Después de esa experiencia, renuncié a mi trabajo y sé que jamás olvidaré la cara de esa mujer en el espejo de mi auto. ¿Te fijas cómo vuelve el tema de los espejos sin que lo sepamos? Tengo comentarios. A ver. Me estás diciendo que este chico va a una casa y adentro ve a una mujer. Desde afuera la ve. Ajá. Desde afuera la ve. En la ventana. En la ventana ve a una mujer, viéndolo directamente. Avienta las pizzas. Creo que hasta ese momento no distinguía entre hombre o mujer. Sí.
Pero estamos de acuerdo que ya después supimos que era mujer porque Sí. era exactamente la misma figura que había visto dentro de la casa. Sí. Ve a una mujer, avienta las pizzas, que hasta ese punto yo dije, wow, qué buena idea para obtener pizzas gratis. Asustar al Llamas que por entrega. pizzas, te traen 4, lo asustas, avienta las pizzas, se va corriendo, pizza gratis. Terminas en la cárcel mañana, pero sin hambre. ¿Por qué? Yo no aventé las pizzas. Si él se asustó y aventó las pizzas y corrió, no es mi culpa. Bueno, sí, tú puedes Ahora, decir, a mí me gusta usar disfraces. Continuamos. ¿Qué tal que era Pelusa, mi mascota, mi chupacabras mascota? ¿Por qué se asustó? No lo sé. Bueno, no importa. Le ponchan las 4 llantas en lo que él está tocando. Vamos a asumir que habían puesto de estas cosas de púas que tiene la policía para cuando hay persecuciones y él, sin darse cuenta, pasó por encima de eso al llegar o al salir. Hasta aquí, todo bien. O todo mal. O todo mal. Le llama a la policía, alabado sea nuestro Señor, que había señal. Le llama a la policía le dice, hey, aguántame las carnitas, ahorita vamos para allá. Y él por el retrovisor ve de nuevo a esta mujer que lo aterroriza. Uh-huh. Sale corriendo, se encuentra con la policía. Sale corriendo, se va al bosque un rato. Sí. Sale corriendo, os estoy resumiendo. Sale corriendo, se esconde en el bosque, finalmente llega la policía, les explica lo que había pasado. Y la policía asume que era una pareja, porque una sola mujer espectro no podría hacer todo esto. Sí, también cuando dijo eso dije, bro, ¿por qué no podría ser sola? Déjala espectro en paz. Siento que hasta dentro de los seres paranormales hay sexismo. ¿Sabes qué? Desde hoy la vamos a llamar señora Espectra. Vamos a respetar su posición. ¿Sabes qué? La Espectra pudo haberlo hecho todo ella sola. Como siempre. Siempre se ha podido. Solo tienen que darle la oportunidad de asustar a la Exactamente. Ella pudo haber salido a la ventana, puesto el alambre de púas, perseguido al muchacho. No necesitaba una pareja. Los policías, ¿no? Óyeme, pero si ustedes han tenido una historia paranormal o de miedo mientras reparten pizzas o comida, mándenosla a tengounsusto@nochedefreaks.com. ¿Te parece que me vaya con un exclusivo? Vámonos. A mí me gusta mucho de esos. Este se llama... mira, ahí andan los repartidores. O el otro día que abriste un sobre, hiciste un corte perfecto. No recuerdo qué episodio fue, pero se fue así. Pero salió la tira. Sí, hasta parecía que tenía hilito. Ajá. Pero no tenía. Este relato exclusivo de una persona que nos lo mandó se llama Aléjate de las esquinas. Oh, wow. Soy Annalise. Voy a contarles una historia que cambió para siempre mis creencias, mis relaciones personales e incluso el lugar que elijo para sentarme en la mesa. Porque acuérdate que la cabecera paga. Ya han pasado años desde que sucedió, pero el recuerdo sigue dándome miedo y a veces preferiría pensar que fue todo un mal sueño. Cuando estudiaba en la universidad, tenía un amigo llamado Julio. Lo conocí en el primer semestre y nos volvimos muy cercanos. Julio era alto y delgado, tenía una voz tenue y aguda y fue el primero en salir del closet de nuestra carrera. Julio también era muy creyente de todo. Nos hablaba del tarot, de fantasmas, de ángeles y de monstruos. Nos contaba que sentía energías y que a veces hasta lo poseían. Yo, como buena escéptica, nunca le creí, pero tampoco le di mucha importancia. Un día, como tantos otros, salimos de fiesta. Fuimos a un bar de mala muerte en el centro de la ciudad. Éramos 3 chicas y Julio. Yo fui la conductora designada, así que aunque no iba a beber, sí quería pasar un buen rato. Después de bailar, escogimos una mesa que estaba en un rincón. Yo jalé la silla que estaba justo en la esquina y entonces Julio me detuvo y me preguntó, ¿te vas a sentar ahí? Pues sí, Julio, para eso la estoy sacando. ¿Qué crees que paseo sillas aquí o qué? Me alcé de brazos y fruncí el ceño porque se me hizo una pregunta muy rara. Pendeja. Colgué mi chamarra en el respaldo y me senté mientras Julio me explicaba que las esquinas guardan energías negativas. Yo pensé, ya va a empezar con sus cosas. Y me quedé en mi lugar. Al poco rato comencé a sentirme cada vez más cansada. Era un cansancio inusual.
No tenía sueño y tampoco me dolía el cuerpo, ni me sentía enferma. Era más bien como si mi mente estuviera nublada, cansada de pensar. Si alguna vez les dio COVID, así. Así. Sentí una pesadez en los hombros que poco a poco llegó a mi pecho, como si el aire del bar de repente tuviera menos oxígeno. El ruido de la música y de la gente empezó a sentirse cada vez más lejano. Pensé que me iba a desmayar. Entonces, contra toda lógica y protocolo de seguridad, le anuncié a mis amigos que me iría manejando a casa. En vez de decirles, hey, me siento mal. Sí, Alguien claro. podría... Oigan, ¿saben qué voy a hacer ahora que me siento mal? Agarrar una máquina de 8 toneladas. Ellos, igual de irresponsables que yo por dejarme conducir en ese estado, me dijeron que si yo me iba, ellos también. Creo que lo hicieron para no tener que pagar el taxi de regreso a la casa, pero no lo sé. El plan era ir a dejar a mis amigas, cada una a su casa, y después regresar a la mía, junto con Julio, que se quedaría a dormir conmigo. Después de dejarlas, comenzó la pesadilla. Malditas esquinas. Julio y yo íbamos en el carro, cuando de la nada empezaron a empañarse todos los cristales. Puse el aire acondicionado, abrí las ventanas y usé limpiaparabrisas, pero nada funcionaba. El vidrio seguía opaco sin importar lo que hiciera y apenas podía ver la calle. Como pude, llegué a mi casa y me estacioné en la calle. Respiré porque por un momento genuinamente sentí que estábamos en riesgo inminente de chocar. Antes de bajarme del coche, giré para ver a Julio. Estaba a punto de hacer una broma tipo, sobrevivimos. Casi muero, pero no. Cuando me di cuenta de que durante todo el drama de las ventanas empañadas, Julio no había pronunciado una sola palabra. Fue entonces cuando lo miré con atención y noté que Julio ya no parecía Julio. Agosto. No sé cómo explicarlo. Sus facciones eran las mismas, pero había algo diferente en ellas, como si alguien más estuviera usando su cara. Oh, hell no. De la nada soltó una carcajada fuerte, con una voz que no era la suya. Una voz completamente grave que yo no había escuchado nunca. Le pregunté de qué se reía. Se puso muy serio y me contestó, ¿de qué crees que me río? Yo me saqué de onda y le dije que dejara de estar jugando. Él me respondió, ¿a qué crees que estoy jugando? Me bajé del carro sin saber qué estaba pasando, pero con el corazón al 1000 por hora. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba parado afuera de la puerta de mi casa. No entendí cómo llegó ahí tan rápido. Me acerqué y me agarró del cuello con una sola mano. What? Todo pasó muy rápido. Me levantó con una fuerza sobrehumana. Recuerdo haber visto su cara muy cerca de la mía y no reconocer nada en sus ojos, solo algo oscuro y completamente ajeno mirándome. Sentí que me faltaba el aire y en un momento de pánico puro le metí una patada con todas mis fuerzas. Me soltó y me eché a correr en dirección opuesta. Escuché sus pasos detrás de mí. Estaba corriendo y se acercaba cada vez más. Entonces, como por arte de magia, recordé que Julio mismo me había dicho que los árboles servían de protección. Así que abracé el árbol más cercano con todas mis fuerzas y cerré los ojos. Sus pasos se detuvieron. Cuando los abrí, Julio estaba parado a unos metros, mirándome sin moverse. Aún no regresaba la cara del Julio de verdad. Lo miré fijamente y se dio la vuelta, caminando hasta el centro de la calle. Yo aproveché ese momento para meterme corriendo a mi casa. Mi perra no dejó de ladrar mientras yo cerraba todo con llave. Y después me quedé aferrada a ella buscando su protección. Media hora después sonó mi celular. Era Julio. Ignoré las primeras llamadas, pero al final contesté y le pregunté que qué quería, que si no había sido suficiente lo que había hecho. Y me respondió con voz normal, confundido, diciéndome que no sabía qué había pasado, que su último recuerdo era estar en el bar y que de repente había aparecido a la mitad de la calle sin saber cómo había llegado ahí. Yo no le creí y le colgué. Luego me mandó un mensaje que decía, te dije que no te sentaras ahí, es lo último que recuerdo. Mi perra dejó de ladrar en ese momento y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir que ya estábamos en un lugar seguro. Abrí la puerta y hablé con Julio, sin dejarlo entrar.
Me dijo que seguramente había absorbido la mala energía que agarré en la esquina del bar. Me preguntó si me había hecho daño y le dije que sí. Me suplicó que lo perdonara y que lo dejara entrar. Lo dudé mucho, pero la verdad es que él vivía muy lejos y sabía que no tenía cómo irse a su casa, así que le dije que podía pasar. Mi cama era una litera de cajón. Él siempre dormía abajo y nos acomodamos e intenté dormir. A los minutos, él empezó a roncar de una forma que no era normal. Era un sonido extraño, gutural y que no parecía salir de una persona. Me dio mucho miedo, así que me fui a dormir al cuarto de mi mamá y cerré la puerta con seguro. A la mañana siguiente, Julio me preguntó por qué me había ido. Lo miré, pero no le respondí. Y entonces susurró. Él me dijo que tenías miedo y que no volvería a hacerte daño. Me quedé petrificada y le pedí que se fuera de mi casa. Jamás volví a salir con él. No le volví a contestar los mensajes ni las llamadas. Desde ese día no soy la misma, porque ya no soy escéptica de nada. Y ahora me siento al centro de las mesas y no confío ni siquiera en mis propios amigos. No sé qué fue de Julio, pero una parte de su oscuridad siempre se quedará conmigo. Wow. ¿Quieres que te dé mi opinión genuina? ¿Crees que era una broma? No, creo que Julio era un pendejo. ¿Por qué? Pues estaba totalmente ebrio e hizo cosas que ella se asustó y luego trató de ocultarlo con... Oh, se me hace que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que te conté? Eso me poseyó. Entonces, obviamente, ella a la hora de tratar de racionalizarlo con lo que le había contado el vato, pues agarró y armó lo que entendió, ¿no? Igual que nosotros ahorita. Pero he escuchado algunos casos, incluso de personas conocidas, conocidas en el medio, que atribuyen conductas nocivas a estar poseídos o en un hechizo o cosas así. Yo no creo que deberíamos dejar salir tan fácil con una justificación así. Obviamente no sé cuáles casos sí sea y en cuáles no, pero creo que somos muy rápidos para aceptar eso como justificación. Estoy de acuerdo contigo. Me parece extraño que un amigo suyo que ha salido varias veces con ellas, que se ha quedado, por lo que entiendo del relato, varias veces a dormir con ella, haya hecho, ya sabes, esto. Igual y se hartó de que ella fuera tan escéptica y decidió jugarle una broma pesada, pero después se dio cuenta de que... Se pasó. Ahora, no sé si alguna vez has intentado levantar a alguien del cuello, pero es extremadamente difícil. Y Julio, por sí mismo, no creo que fuera... No lo conozco. Claro. Pero de verdad, es extremadamente difícil. No es como en las películas de que... ¡Oh! No. Así que algo está raro. Sí. Algo está raro ahí. Ahora, también me ha tocado, como tú bien dices, personas no tanto que se justifican con posesiones y encuentros sobrenaturales para justificar sus pendejadas, sino más bien con enfermedades mentales. Sí, ¿verdad? ¿Sabes la cantidad de personas que yo he conocido que fingen tener personalidad disociativa o doble personalidad, ya sabes, personalidades múltiples? Todo menos aceptar que la cagaste, ¿no? Todo menos, cualquier cosa menos aceptar que estabas borracho y la cagaste. Uh-huh. Sí. Sí, justo por ese lado pensé que obviamente la historia la recibimos desde esta perspectiva de la vivencia es real, es genuina y el terror que sintió, fuera o no la razón, algo sobrenatural, es completamente genuino. Porque hombres han hecho eso con muchas mujeres, el de levantarlas del cuello hasta la pared, y no necesariamente hombres fuertes, ¿no? Es el odio que despierta en cierto momento. Ahora, no sé qué tenga el chico, si era una mala broma que se salió de control. Uh-huh. Aquí lo veo más difícil como que sea una posesión, porque fue solo un evento, ¿no? En esa noche, en el bar, en la esquina de la mesa, se empezó a drenar, se sintió mal, se fueron y ocurrió todo esto. Justo creo que era el vato siguiéndola para darle una lección. Yo genuinamente creo que era una broma que se salió de control. Sí, yo también creo que va por ahí. Y lo peor de todo es que logró su cometido porque ahora ella ya cree en esas cosas. Sí. Así muy buena que historia.
Qué bueno que dejaste de hablarle, que chingue a su madre, él y su ouija humana. Es correcto. Chingar a su madre. ¿Estás lista? Estoy muy lista. Que exclusivo con exclusivo se pagan, dice por ahí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Tenemos otra historia de la comunidad, la cual nos la pueden enviar directamente a tengounsusto@nochedefreaks.com. Aquí lo están viendo. Y tomen captura para que no se les olvide. Esta historia lleva por nombre Allá en el Rancho Grande. Allá donde vivía. Había una... ¿Cómo iba? Rancherita. Que alegre me decía. Qué alegre me decía. Me voy a comer tu alma. Ah, ¿verdad? No te lo esperaba. Que dijiste alma. ¿Por qué? Pensé que ibas a decir otra cosa. Bueno, es que luego uno va a cabañas que justamente están en ranchos y uno se vuelve freaky. Nomás no voy a dar detalles, pero ahí se hacen fiestas muy padres. ¿Están listas? Estoy lista. La historia exclusiva lleva por nombre Allá en el Rancho Grande. Allá donde vivía. Hace algunos años, cuando tenía 16, regresé al rancho de mis abuelos con una mezcla de emoción y nostalgia. En ese viaje íbamos solo mi abuelito, mi tía, sus 3 perrijos y yo. Fuimos para ayudar con las cosas del rancho y encargarnos de algunos pendientes en la propiedad, ya que mi tío Pedro, quien solía cuidar ese lugar, había fallecido. Oh, lo siento, Pedro. Al llegar, todo parecía tranquilo. El ambiente era bonito, familiar, incluso reconfortante, pero todo cambió cuando cayó la noche. No puedo explicarlo, pero aquel ambiente cálido se tornó en una vibra pesada, inquietante. Pensé que tal vez era el miedo natural a la oscuridad o quizás a las historias paranormales. Trataba de no pensar en eso, pero aún así, esa noche había algo en el ambiente que me alarmaba. Intenté dormir, pero me fue imposible. Tenía esa sensación incómoda de que algo malo estaba a punto de pasar. Parecía que los perros de mi tía también lo sentían porque no paraban de aullar. Sumado a esto, el viento golpeaba todo a su paso, haciendo que el escenario fuera aún más perturbador. Era como si el ambiente mismo no me quisiera dejar descansar. Hasta que finalmente logré quedarme dormida. Pero el gusto me duró poco, porque de repente vi que la puerta de madera del closet se movía. Y no fue un movimiento suave, fue como si alguien estuviera sacudiéndola con mucha fuerza, de manera violenta. Y justo después, silencio total. Entonces, de golpe, mi mente se llenó de sonidos, voces, murmullos, ruidos que no podía identificar. Todo ocurría dentro de mi cabeza. Sabía que venía y que estaba llegando a mí. Era la parálisis del sueño. No era la primera vez. El famosísimo se me subió el muerto. El muerto. Échenme agua para despertar. Sí, espero que sean fans y sepan de qué hablo. No era la primera vez que me pasaba, así que en teoría sabía cómo manejarlo. Pero esta vez fue mucho más intensa. Mi pecho dolía como si algo lo presionara y me costaba respirar. Eso fue lo que me alteró más. En verdad sentí que me estaba asfixiando y tampoco podía pararme para ver qué era lo que se movía dentro del closet. Perdón la interrupción, pero hasta aquí todo lo que describes es la experiencia de tener un gato. Es un demonio. Se te acuestan en el pecho, a veces tratan de sofocarte, mueven las cosas del closet, sí. Wow. Suena a un deleite. Un martes cualquiera con un deleite gato. Tener gatitos. No, no es cierto, sí quiero un gatito. Es increíble. Aparte de que te traten de matar, todo bien. Con mucho esfuerzo, logré enfocar la mirada hacia la ventana que estaba a un lado de mi cama y vi una sombra, oscura, densa, inmóvil, como si estuviera asomándose, observando mi cama fijamente. El miedo que sentí fue indescriptible. Era un terror profundo que me paralizaba, de esos que nunca se te van a olvidar. Y aún así, no sé cómo logré calmarme poco a poco hasta que mi respiración se tornó tranquila. Seguí despierto unas horas sin poderme mover y el cansancio me ganó. A la mañana siguiente me asomé dentro del closet. Como era de esperarse, no había nada ahí, al menos nada visible. Le conté todo a mi tía. Esperaba que al menos me escuchara con seriedad, pero no fue así. Me dijo que seguramente había sido cosa mía, que ella no había escuchado nada y que quizás el culpable había sido el par de bebidas energéticas que me tomé antes de llegar al rancho. El verdadero monstruo. Me encanta la tía de, efectivamente esas bebidas azucaradas. Lo único que hizo fue decir que iba a rezar por mí para que no me hiciera daño el Red Bull, yo creo. Vaya ayuda, pensé. No insistí demasiado.
y aunque no hablé más del tema, me quedé intranquila. Días después, hablé del tema con la señora que ayuda en el aseo del rancho. Cuando le conté, me miró con seriedad y me preguntó, ¿sabes qué significa cuando los perros aúllan? Le dije que no, y entonces me respondió, dicen que es porque la muerte o el diablo andan cerca. Sentí un escalofrío, pero eso no fue lo peor. Luego añadió como si fuera algo obvio, y en la recámara que dormiste, no era la de tu tío Pedro. ¿Recuerdas al tío Pedro? En ese momento me quedé helada. Ni siquiera sabía que había sido su cuarto, porque mi tía no me había dicho nada. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente pasó esa noche. No sé si fue producto de mi mente, de la parálisis, o si de verdad hubo algo más. A veces pienso que pudo haber sido mi tío, sobre todo porque sus cenizas están en el rancho. Otras veces prefiero no pensar eso, al menos no de noche. Lo único que sé es que a partir de ese día no volví a dormir en esa recámara, por si acaso. Hizo bien. Sí. Hizo bien. ¿Qué tal que? Tú, ahora que mencionas lo de las cenizas y antes de abordar como los puntos que tomó, ¿tú planeas dejar cenizas tuyas? No, me voy a hacer un diamante. Es en serio. O sea, hay compañías que usan el carbono de tu cuerpo para comprimirlo y hacer un diamante de laboratorio. ¿Pero cómo lo extraen primero? Es igual, calcinan y luego lo procesan. Así es. Ok. Así es. Wow. Sí, es un poco engorroso todavía porque solamente están en Estados Unidos. Carísimo, me imagino también. No es tan caro. Lo caro es tramitar la visa del... O sea, llevar Además, el cuerpo hasta allá. Claro, permisos de salubridad. Exactamente, Okay, exactamente. Okay. Tengo un contacto que lo hará más fácil cuando llegue el momento. Uh-huh. Si sigue vivo, okay. no sé, espero. O ya está en mi dedo, mi contacto. Y mi idea es ser un diamante maldito. Creo que ya lo habíamos hablado. Sí, justo. Que planeabas hacer un torneo para ver quién muere primero. No, no, esa es otra historia. No, esa es otra cosa. Ese es otro plan que me contaste. Sí, no, este es como hacer una subasta del anillo que contiene mi diamante, darles como muy, muy buena suerte por 7 años y después, no sé, molestarlos. Ok. Sí. Sí, con los little inconveniences. Little inconveniences. Sí, también se me ocurrió otra que podría ser, estoy juntando pequeñas inconveniencias, que no importa cuánto tiempo calientes tu comida, siempre va a estar fría. No, de que cuando elijas el video de YouTube, así la hayas sacado recientemente del micro, fría. Ya tenía el video fría. No, pero no importa porque lo puedes volver a calentar y de que lo saques del microondas a que llegue a tu mesa, frío. Frío. Perturbadoras imágenes. Pero no lo voy a hacer siempre. Para que no encuentren explicación obvia. Para que no haya explicación al respecto. Perturbador. Regresando a tu historia, a mí me pasó algo, no igual, no similar. O sea, algo de rancho, pues. Ok. De rancho core, se dice. De rancho core, exactamente. Una amiga nos invitó a su casa de campo que está en Tecámac, en el club de equitación. No es de equitación, de polo. El club de polo de Tecámac, porque hay varias casas. Es que su papá es el que cría los caballos del polo. Entonces, tenían un terreno muy grande, lo dividieron, ya sabes, en varios lotes para los hermanos. Y ahí tenían entre todos sus cabañas. Estábamos, pues ahora sí que haciendo cosas de chavos, ¿no? De chavos. Hagan una rueda. Sí, estábamos tomando, que estábamos echando el cotorreo, ya habíamos puesto la fogata, estábamos cantando porque no éramos muy de historias de terror, pero sí de cantar, ¿no? De no dejes que... Sí, algo bien. Y pues obviamente quise ir al baño, me acompañó una amiga que no era de las dueñas del lugar, fuimos al baño y cuando salimos había un señor como que viendo la tele, pero la tele estaba apagada, en una mecedora. Y le dijimos con que buenas noches, señor, como para que no se diera cuenta que estábamos en estado súper inconveniente. Súper controlados, así. Señor, bueno. Sí, buenas noches, señor. Y cuando llegamos y le dijimos a nuestra amiga Almudena, un saludo a Almudena, si estás viendo este podcast, le dijimos a nuestra amiga Almudena, ay, yo creo que está ahí tu tío, tu abuelo. No, esa cabaña está vacía, ahí ya no vive nadie. Es que era de mi abuelo, pero pues él ya se murió hace muchos años. Oh, fuck, no. Borrachera o fantasma. Un poco ustedes de ambos. Decídanlo en casa. Me encantó. Tienes mucha historia de horror. Mi vida está bien aburrida. A mi Dios siempre me cuida. Bien raro.
No sé, tú... Esta puede haber sido una historia de borrachera, la verdad. ¿Qué tal que Almudena nomás nos andaba diciendo eso para asustarnos? Pero en efecto su abuelo estaba ahí. Y Almudena ahorita en casa con su abuelo. ¡Ah, ya viste, abuelo! Clásico. Nos tomó 14 años el remate, pero güey. Me encanta. ¡Lo logramos, abuelo! ¿Qué te pareció? Me gustó. ¿Quieres que yo te eche una? Échala. A ver, vamos a ver. Vámonos. ¿De qué va la siguiente historia? Esta, nada más dice relato. Así que tendremos que esperar. También, mira. Sí, nos la aplicaron con el misterio. Uh-huh. ¿Ves? Así. Exacto. Vamos a ver de qué va esta bellísima historia. Este relato se llama El Guardián de la Noche, que según yo es el nombre de una película, ¿no? Siempre pensé que todas esas historias sobre la Deep Web y la Dark Web eran puro cuento. Pero un día, una amiga me juró que ella había accedido y que había visto cosas verdaderamente perturbadoras. De algunas me habló y de otras no quiso ni mencionarlas. Dijo que encontró cosas que la iban a perseguir por toda su vida. Y yo no le creí. Debí de haberlo dejado así, pero quería comprobar que se había inventado todo. ¡Qué equivocada estaba! Busqué un tutorial y entré a la Dark Web y encontré la wiki oculta. Nunca había escuchado de eso. Me habían advertido sobre el contenido enfermizo que podía encontrar en esa página, pero no me importó. Le di clic a varios enlaces y la mayoría te llevaban solamente a anuncios de escorts o de venta de droga, lo cual me pareció francamente aburrido. En ese momento, supuse que la Deep Web era nada más una manera fácil de hacer negocios turbios sin que nadie se diera cuenta. Cripto, ¿no? Pero entonces encontré un enlace llamado Guardián de la Noche. Pensé que sería alguien contando historias de terror o algo por el estilo, así que le di clic. Lo que me encontré fue una página con fondo negro y 3 videos que cubrían toda la pantalla. Estaban pausados y en cada uno había una foto de personas distintas. El primero mostraba una familia de 4, mamá, papá y 2 niñas. El segundo, una pareja embarazada. Y el tercero era simplemente una mujer con su perro. Antes de que pudiera analizarlos mucho, sonó una voz. Era masculina, pero un poco distorsionada. Me saludó diciendo: «Bienvenidos. Esta noche, el Guardián de la Noche les ha traído 3 hogares únicos. Cada uno lleva una vida diferente, cree en cosas diferentes y tiene planes distintos para el futuro». Hizo una pausa y se aclaró la garganta. La voz sonaba como si estuviera sonriendo. «Vean cada video y elijan uno», dijo. No entendía bien el chiste de todo esto, pero sentí mucha curiosidad. Le di clic al primer video. Mostraba diferentes momentos de la familia en su casa, viendo la tele, jugando en el patio, cenando, los papás acostando a las niñas y luego retirándose a su cuarto para hacer el sin respeto. ¿What? Ahí se cortaba, gracias al cielo. Ya me estaba empezando a sentir como una acosadora. Estaba viendo la vida más privada de esas personas y parecía que ellas no tenían idea. Después le di clic al siguiente video, porque al parecer no era tan acosadora. Necesitaba más. Vamos a ver qué más. Y apareció el hogar de una pareja joven que se estaba preparando para tener una familia. Recorrían el cuarto del bebé tomados de la mano, abrazándose, claramente muy emocionados. El video los mostraba comiendo en la mesa de la cocina, revisando su correo, hojeando algunos libros y revistas de bebés, viendo un programa en la tele y luego yéndose a dormir acurrucados. Era tan tierno que no pude evitar sonreír. Aún así, me seguía sintiendo como una metiche. Entonces le di clic al último video. Era el de una mujer que vivía sola con su perro. Su casa estaba sucia. Tenía trastes acumulados, ropa tirada en el sillón de la sala y una bolsa de basura que estaba a punto de desbordarse. La mujer se veía sola. Veía mucha tele, se acabó medio litro de helado, revisaba el celular a cada rato como esperando alguna llamada o mensaje. Jugó un rato con su perro, lo alimentó y se fue a la cama. Y yo
me empecé a sentir muy incómoda. Por suerte, ahí se cortó el video. Esperé a ver qué seguía. Los videos volvieron a la pantalla con las fotos de cada casa. La voz habló de nuevo. Ahora que han visto, ¿cuál van a elegir? Me quedé paralizada. No quería ni imaginarme para qué tenía que elegir. No toqué la página por varios minutos y no pasó nada. Hasta que los videos desaparecieron y empezaron a reproducirse otros 3 al mismo tiempo. Esos sí me revolcaron el estómago. Había 3 hombres altos vestidos con la misma ropa. Camisa negra, pantalón, botas y un abrigo largo y negro que les llegaba a los tobillos. Cada uno traía un sombrero negro de ala ancha y cada uno estaba parado frente a las casas de los videos que acababa de ver. Entonces la voz volvió a preguntar: ¿ya decidieron qué video van a elegir? La muerte llega rápido para nuestros amigos condenados. Tienen que elegir a uno, porque así es como va el juego. No podía creerlo. ¿De verdad iban a matar a quien yo eligiera? Iba a cerrar la página y olvidarme de todo, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz habló de nuevo. Antes de cerrar, debes de saber que si no eliges a uno de los 3 que se muestran aquí, tu familia será la siguiente. Me perturbó lo que dijo, pero pensé que nada más estaba intentando asustarme. Y lo estaba logrando. Pero entonces, de nuevo la voz rasposa dijo casi en un susurro: Ana. Sabían mi nombre. Me estaban hablando directamente a mí. Sentí que se me cayó el corazón al estómago. Jamás había sentido tanto miedo. La voz continuó: Ana, dulce, dulce Ana. Sé que es una decisión difícil, pero tienes que elegir. Por favor, indícale al guardián nocturno quién será su víctima. Los videos originales volvieron a aparecer y entendí que era momento de elegir. Quizás era nada más una broma horrible que algún hacker y sus cuates les hacían a los usuarios inexpertos de la Deep Web. El corazón me seguía latiendo a 1000 por hora. Volví a mirar a las personas. Estaba la familia con las niñas y no podía elegirlos. Estaba la pareja que estaban esperando un bebé. Tampoco podían ser ellos. ¡Elige!, gritó la voz. Pegué un brinco del susto y entonces vi la última foto. Era la mujer solitaria con su perro como única compañía. Estaba sola en el mundo, sin hijos ni pareja. Era, pues, la que menos perdía. No estaba bien, pero tenía que elegir rápido. Así que sin pensarlo mucho, le di clic al video. Los videos de los guardianes nocturnos reaparecieron. Entonces, el guardián que estaba enfrente de la casa de la familia y el guardián de la pareja caminaron hacia sus respectivas casas. El tercero se alejó de la casa de la soltera y desapareció en la oscuridad. Se cortó la transmisión, mientras que los otros 2 videos se ampliaron y ocuparon toda la pantalla. Me estaba mordiendo el labio de abajo tan fuerte que empezó a sangrar. No sabía lo que estaba pasando. Los 2 guardianes entraron a las casas sin ningún problema. Caminaron en silencio por el pasillo de esas casas. Un guardián entró al cuarto del bebé, en donde la pareja había estado decorando hacía apenas unas horas antes. Otro guardián caminó despacio por el pasillo como si estuviera decidiendo a cuál de los cuartos entrar. Y eligió el de las niñas. Miré el primer video. Estaba parado al pie de la cama de la pareja dormida, sosteniendo un machete. Lo alzó en el aire y empezó a blandirlo con furia contra la pareja dormida. Los gritos eran tan fuertes y aterradores que sentí que iba a vomitar. Volteé a ver el otro video, presa del pánico. El guardián estaba parado en el cuarto de las niñas, justo en medio de una habitación rosa. También traía un machete en la mano. Grité cuando lo levantó y me estiré para jalar el cable de la computadora. Mi pantalla se apagó y solo quedó mi reflejo. Estaba aterrada y tenía la boca seca. La cabeza me daba vueltas sin control y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Me tomó varias horas poder tranquilizarme. Pero cuando lo hice, me armé de valor para revisar la computadora, esperando que toda esa pesadilla hubiera desaparecido.
No había nada. Hasta volví a buscar el enlace, pero había desaparecido. Pensé que quizás todo había sido una broma pesada. Sin embargo, días más tarde estaba revisando mi correo cuando encontré un mail que me dejó horrorizada. Era del Guardián de la Noche. Lo abrí, esperando a que fuera una burla, que me dijeran que había caído. En cambio, había unas letras grandes sobre un fondo blanco que decían: Jenna te agradece haberla excluido del destino del Guardián de la Noche. De verdad disfrutamos nuestro encuentro contigo. Vuelve a jugar cuando quieras y no te olvides de nosotros. Había una foto de la mujer solitaria paseando a su perro en el parque, mirando su celular. Qué fuerte. Y pensar que esas cosas pasan. O sea, no sé si pasen de esta manera como Saw, el juego evidente, del miedo, ¿no? Clic el aquí, Deep allá. Web, pero sí existe. Sí. Todo eso es real. Sí, el otro día ya ves que conversábamos sobre lo que pasaba en un área de guerra. Bosnia, me habías dicho, Ajá. ¿no? Creo que sí es Bosnia, pero lo verificaremos. Donde jugaban, o sea, había turismo para asesinar. Entonces, no cabe duda de que ahora con los medios digitales, pues gente va a crear manera de enganchar en las brutalidades que mucha gente sigue consumiendo, ¿no? Y llega un momento, supongo que es como cuando ves a tu cantante o artista favorito e interactúas en vivo con él, que el medio en el que tradicionalmente lo consumías, que era ver sus conciertos o algo, ya no basta y te gusta interactuar en la situación. Entonces me imagino que esa misma necesidad se alimenta en las personas que están mal de su cabecita, ¿no? Y que ahora quieren vivir más cerca de los eventos que estaban antes solo contemplando, los eventos violentos, y para darle control o decidir a qué se va a lastimar o no sé cómo se va a producir un video o snuff o lo que sea que estén consumiendo esas mentes. Así es. Verdaderamente es súper importante tener seguridad en tu casa y revisarla constantemente. No para vivir en un estado de pánico y alerta todo el tiempo, Prevención, pero pues ¿no? como parte de una precaución. Sí, porque... Y no es solo de que tengas cerraduras efectivas, es tener un circuito seguro, cerrado, un acceso a internet regulado. Si trabajas desde casa, cuidar el acceso porque pues sí, estamos en una etapa de la vida humana donde interactuamos a través de redes y todo esto puede crear espacios para cometer crímenes, algunos atroces como estos o potenciales que inspiraron esta historia en caso de que fuera solo un relato. Afortunadamente para mí, soy súper inútil en las cosas de internet. Verdaderamente no hay manera que yo llegue ni siquiera a la mid-web. Esa te la inventaste. No puedo, ni siquiera sé recordar, o sea, ni siquiera recuerdo muchas veces mis propias contraseñas, así que por ese lado... Estás protegida. Estoy a salvo. Mi estupidez me ha salvado una vez más. De exponerte a estafadores. De exponerme a estafadores, a criptobros, a vendedores de sustancias ilícitas. A vendedores de departamentos en Puebla. ¿O cómo fue ese asunto? No me acuerdo de eso, pero... Pero bueno, me gustó mucho. Muy buena historia. Es una gran historia, una desafortunada historia que honestamente no creo que sea cierta. Sí, yo creo que agarraron un plot de eventos chiquitos para potenciar, ¿no? Pero hablando de cosas que sí son ciertas y crímenes reales... Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de la advertencia de la noche. Como advertencia, hoy como todas las noches, el siguiente caso es uno que relata registros históricos de un evento criminal. Por lo que les pido tomen las medidas adecuadas para, en caso de que quieran evitarlo, porque lo otro puede jugar con nuestra imaginación, pero esto puede jugar con nuestros recuerdos, porque puede que lo que escuchen aquí vayan y lo investiguen y ahora van a tener la certeza de que estos eventos perturbadores son reales. ¿Estás lista? Estoy lista. El crimen real que te voy a contar el día de hoy lleva por nombre Asesino a bordo. La tarde del 30 de julio de 2008, un autobús de pasajeros avanzaba por la autopista Transcanadá. A bordo viajaban docenas de pasajeros que regresaban a casa después del trabajo, de vacaciones o de visitar a otros familiares. Entre ellos estaba Tim McLean, un joven de 22 años que trabajaba en ferias ambulantes y que volvía de Winnipeg
tras concluir una temporada laboral en Edmonton. McLean había abordado el autobús horas antes. Se sentó cerca de la parte trasera, una fila delante del baño. Durante buena parte del viaje, escuchó música y conversó ocasionalmente con otros pasajeros. Al final de la tarde, el autobús hizo una parada en Erickson, Manitoba. Allí subió un hombre llamado Vince Weiwangley, de 40 años. Vestía ropa oscura, llevaba gafas de sol y se mostró callado. Inicialmente ocupó un asiento en la parte delantera del vehículo. Más tarde, tras una parada de descanso, se trasladó al fondo y se paró junto a Tim McLean. Tim le sonrió, un gesto de bienvenida para que se sentara junto a él y después apoyó la cabeza contra la ventana. Se colocó los audífonos y se quedó dormido. Los minutos pasaron con normalidad. El verde de los árboles pasaba por la ventana y el bullicio del autobús se iba haciendo más tenue, en preparación para un trayecto nocturno. Entonces, alguien al otro lado del pasillo notó un cambio en la actitud de Vince. Estaba inquieto y comenzó a murmurar algo en voz baja, una especie de cántico chino. Era extraño, pero no demasiado alarmante. Lo que ocurrió a continuación duró apenas unos segundos, pero marcaría para siempre a todos los pasajeros de ese camión. De la nada, Vince sacó un cuchillo grande y comenzó a apuñalar a Tim repetidamente en el cuello y en el pecho. El ataque fue completamente inesperado. Hasta este instante, Tim seguía dormido. Los pasajeros escucharon gritos desgarradores y vieron cómo el joven intentaba reaccionar mientras era atacado con violencia extrema. Un testigo dijo que se escuchó como la mezcla entre un bebé llorando y un animal gruñendo, pero que realmente jamás alcanzaría a describir con precisión lo que escuchó. Otro testigo dijo que Vince parecía decidido a seguir apuñalando al muchacho, incluso cuando la víctima ya no podía defenderse. Otros describieron la escena como una explosión repentina de brutalidad, algo imposible de comprender. Al escuchar el alboroto, el conductor frenó el autobús y se estacionó en una salida de emergencia en la carretera. Los pasajeros comenzaron a escapar desesperadamente. Algunos saltaron de sus asientos y corrieron hacia la salida. Otros se quedaron paralizados por el horror. El conductor y 2 pasajeros regresaron hacia la puerta con la intención de rescatar a Tim, pero Vince los amenazó con el cuchillo y los obligó a retroceder. En el calor del momento, los pasajeros decidieron cerrar las puertas para asegurarse de que Vince no pudiera huir. Desde el exterior, presenciaron cómo el agresor se había quedado adentro con su víctima. Llamaron a emergencias, pero tendrían que esperar. Estaban en mitad de la nada. La espera se hizo eterna. No bastó con el momento traumático del asesinato. Horrorizados, también fueron testigos de cómo Vince comenzó a mutilar el cadáver de Tim. El momento fue bestial. Vince utilizó el mismo cuchillo para decapitar el cuerpo. Luego levantó la cabeza cercenada y la mostró a las personas que permanecían afuera. Incluso algunos pasajeros rompieron en llanto, otros vomitaron o sufrieron ataques de pánico. Varios declararían posteriormente que aquella imagen los persiguió durante años. Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena surrealista. El autobús permanecía detenido al borde de la carretera. Los pasajeros estaban agrupados a cierta distancia. Dentro seguía Vince Lee. Los pasajeros esperaban una intervención inmediata, pero el proceso fue lento. Algunos dirían demasiado lento. Durante horas, Vince permaneció solo adentro del vehículo con el cadáver de Tim. La policía estableció un perímetro y esperó la llegada de unidades especializadas durante largos minutos. Y durante todo este tiempo, el agresor continuó mutilando el cuerpo. Vince caminaba de un lado a otro mientras manipulaba los restos humanos. La prolongada espera fue señalada por los testigos desde ese momento y ha sido motivo de críticas a través de los años. Los agentes alegaban tener motivos para actuar con cautela, pero durante el tiempo que le permitieron a Vince permanecer con el cadáver de Tim, el agresor incluso comió partes del cuerpo de la víctima. Vince hacía pausas en su conducta errática a través del pasillo del autobús para dirigirse a los policías. «Tengo que quedarme en el autobús para siempre», les decía. Y mientras tanto, los agentes intentaban negociar con él. Las horas siguieron pasando y finalmente, alrededor de la 1:30 de la madrugada, el 31 de julio,
Vince rompió una ventana intentando abandonar el vehículo. En ese momento fue inmovilizado con tasers por las autoridades. Tras su arresto, los policías encontraron partes del cuerpo de Tim en los bolsillos de Vince. Los investigadores recuperaron una oreja, parte de la nariz y fragmentos de la boca. Otras partes del cadáver aparecieron distribuidas en bolsas dentro del autobús. Los ojos de la víctima y una parte de su corazón nunca fueron recuperados. Las autoridades concluyeron que probablemente habían sido consumidos por el agresor. Los pasajeros fueron interrogados por la Real Policía Montada de Canadá. Muchos se encontraban en estado de shock. Algunos apenas podían hablar. La empresa de autobuses facilitó otro camión y alojamiento para los pasajeros. Fue hasta el día siguiente que todos pudieron finalmente llegar a Winnipeg, a casa. Las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que Vince Lee sufría esquizofrenia. Durante el juicio se presentó evidencia de que experimentaba delirios severos desde años atrás. Existían antecedentes de episodios psicóticos, hospitalizaciones breves y signos evidentes de deterioro psicológico. Sin embargo, nunca había recibido un tratamiento sostenido que lograra estabilizarlo completamente. La opinión pública señaló fallas en el sistema de salud que permitieron que la condición de Vince empeorara sin una intervención eficaz. Durante el proceso en los tribunales, Vince casi no habló, pero sí pronunció una frase que causó gran impacto en los medios canadienses. "Please kill me". Aquellas fueron las primeras palabras que se le escucharon públicamente después de la masacre. Los testimonios presentados en el juicio revelaron que Vince creía que Tim McLean era una entidad maligna o incluso un extraterrestre disfrazado de humano. También afirmó que escuchaba voces que le ordenaban actuar. Estaba convencido de que lo mataba para salvarse a sí mismo y salvar al mundo de esa amenaza. En marzo de 2009, un juez determinó que Vince Lee no era penalmente responsable debido a su trastorno mental. Y en lugar de ser enviado a prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Con el paso de los años, Lee recibió tratamiento intensivo. Su estado mejoró gradualmente. Durante entrevistas posteriores expresó gran remordimiento. En 2009, la familia de Tim McLean impulsó una propuesta de ley para evitar que una persona declarada como no responsable penalmente de un delito sea liberada a la comunidad. Con esta figura, las personas más violentas e impredecibles que hayan cometido un delito grave, a pesar de tener alguna enfermedad mental, no tendrían posibilidad de libertad condicional. La llamada Ley Tim nunca fue aprobada. En febrero de 2016, la prensa canadiense reportó que Vince había cambiado legalmente su nombre a Will Lee Baker y que buscaba obtener permiso para abandonar su residencia tutelada. Finalmente, el 10 de febrero de 2017, la Junta de Revisión del Código Penal de Manitoba le concedió la absolución total. ¿Y salió? En alguna entrevista con la mamá de la víctima, Ajá. Ella mencionó que ¿cómo se llamaba? Vincent tenía un trastorno que no debería permitirle volver a la sociedad, justo lo que buscaban con la legislación, ¿no? Uh-huh. Pero pues no pasó por los filtros que debían obtener y siguen personas, el mismo procedimiento se sigue aplicando a personas con las mismas deficiencias de trata de salud mental. Y lo que quiero decirte es que cosas como estas han pasado casi 10 años, 2017, siguen pasando porque la legislación no refleja la realidad de las monstruosidades que pueden pasar allá afuera. No sé si estoy de acuerdo contigo en este caso. Es un caso atroz, obviamente. Me recordó a otro caso que ya hemos contado en este podcast, que es el del vampiro de Sacramento. Uh-huh. Creo que el caso del vampiro de Sacramento era más brutal porque ya le habían dado tratamiento en 3 ocasiones, Sí. había salido en las 3 ocasiones, nadie se hacía cargo de él claramente no era resistente a medicamentos. Sí. Pero también creo que, y no es por defender de ninguna manera a Vincent, es una persona que tiene una enfermedad. Debería de estar monitoreado y debería de estar cuidado y debería de estar de hasta cierto punto bajo la tutela del Estado. Sí, no debería de estar realmente en una cárcel. Debería de estar
en un facility, en un hospital psiquiátrico. Totalmente. Y estoy de acuerdo con la mamá de Tim al decir que el hecho de que tú tengas una enfermedad no te exime de las consecuencias de tus actos. Pero sí es muy importante entender la diferencia entre una persona que puede ser ayudada y una persona que no tiene solución. Sí, y luego es que no tenemos parámetros muy claros para decir quién sí puede ser salvado, ¿no? Mínimo se tiene que intentar reintegrar a pacientes con algún tipo de trastorno para ver cómo les va después de tratarlo. No sé si lo dejaría libre, pero definitivamente lo mandaría a un hospital psiquiátrico de menor seguridad quizás, en donde chance tenga un poco más de libertad para hacer un tipo de vida. Totalmente. Creo que es el mismo problema que tiene el sistema penal. Nadie cambia si lo metes en 4 paredes. O sea, eso no causa nada en las personas en realidad. Creo que las instituciones deberían estar centradas en pues dar herramientas de trabajo, tratar las deficiencias mentales de salud que tienen estas personas, en caso de que salgan o no. Ellos, no sé si yo le quitaría a alguien que cometió un error, por más trágico que sea, la posibilidad de vivir su vida adentro en términos más dignos. Y eso creo que hay que manejarlos como el sistema necesita cambiar para ser una herramienta de reinserción o de mínimo dignificación de la vida de alguien que cometió un error grave. Sí, o sea, decir que fue un error el haber matado y consumido a una persona me parece un poco corto, pero sí, definitivamente fue algo que estaba fuera de su capacidad mental de controlar. Y es algo que hemos visto ya en un par de casos de crimen real, que también hay deficiencia institucional. El de la sacerdotisa de la sangre. Sí, Sacramento también, Sí. Pero bueno, corazón, hemos llegado al momento en el que yo te cuento una historia de terror. Y en este caso tenemos una historia llamada La Larva. Espero que te guste. ¿Es un cuento? Claro que es un cuento. Este cuento está escrito en primera persona, así que podría parecer que es una historia de terror exclusiva. Y sería una historia de terror exclusiva si Rubén Darío nos hubiera escrito a tengounsusto@nochefreaks.com. Gran segue, El cuento de terror de hoy es La Larva, una adaptación del cuento del autor nicaragüense Rubén Darío en 1910. Yo nací en un país en donde, como en casi toda América, se practicaba la hechicería y los brujos se comunicaban con lo invisible. Lo misterioso autóctono no desapareció con la llegada de los conquistadores. De hecho, en la colonia aumentó. Con el catolicismo, el uso de evocar las fuerzas extrañas, el demonio y el mal de ojo. Recuerdo bien que en la ciudad en la que pasé mis primeros años se hablaba, como de cosa usual, de apariciones diabólicas, de fantasmas y de duendes. En una familia pobre que habitaba en la vecindad de mi casa, ocurrió, por ejemplo, que el espectro de un coronel peninsular se le apareció a un joven y le reveló un tesoro enterrado en el patio. El joven murió de la visita extraordinaria, pero la familia quedó rica como lo son hoy mismo sus descendientes. En otra de las repetidas leyendas, un obispo se le apareció otro obispo para indicarle un lugar en el que se encontraba un documento perdido en los archivos de la catedral. En cierta casa que tengo bien presente, el diablo se llevó a una mujer por una ventana. Mi abuela me aseguró la existencia nocturna y pavorosa de un fraile sin cabeza y de una mano peluda y enorme que se aparecía sola como una infernal araña. Todo eso lo aprendí de oídas, de niño. Pero lo que yo vi, lo que yo palpé, fue a los 15 años. Lo que yo vi y palpé del mundo de las sombras y de los arcanos tenebrosos. En aquella ciudad, semejante a ciertas ciudades españolas de provincia, cerraban todos los vecinos las puertas a las 8 y a más tardar a las 9 de la noche. Las calles quedaban solitarias y silenciosas. No se oía más ruido que el de las lechuzas animadas en los techos o el ladrido de perros en la lejanía de los alrededores. Quien saliese en busca de un médico, de un sacerdote o para alguna urgencia nocturna,
Tenía que ir por las calles mal empedradas y llenas de baches, alumbrado apenas por los faroles a petróleo que daban su luz escasa colocados en sendos postes. Algunas veces se oían ecos de música o cantos. Eran las serenatas a la manera española, las arias y romanzas que decían, acompañadas por la guitarra, ternezas románticas del novio a la novia. Esto variaba, desde la guitarra sola y el novio cantor, de pocos posibles, hasta el cuarteto, septuor y aún orquesta completa y un piano, que tal o cual señorete adinerado hacía sonar bajo las ventanas de la dama de sus deseos. Yo tenía 15 años y una ansia grande de vida y de mundo, y una de las cosas que más ambicionaba era poder salir a la calle e ir con la gente a una de esas serenatas. Pero ¿cómo hacerlo? La tía abuela que me cuidó desde mi niñez, una vez rezado el rosario, tenía cuidado de recorrer toda la casa y cerrar bien todas las puertas, llevarse las llaves y dejarme bien acostado en mi cama. Salir sería complicado. Pero un día supe que por la noche había una serenata. Más aún, uno de mis amigos, tan joven como yo, asistiría a la fiesta, cuyos encantos me pintaba con las más tentadoras palabras. Todas las horas que precedieron a la noche las pasé inquieto, no sin pensar y preparar mi plan de fuga. Así, cuando se fueron las visitas de mi tía abuela, entre ellas un cura y 2 licenciados, que llegaban a conversar de política o a jugar a las cartas, y una vez rezadas las oraciones y todo el mundo acostado, no pensé sino en poner en práctica mi proyecto de robar una llave de la venerable señora. Dejé que pasaran como 3 horas antes de poner en marcha el plan. No fue difícil, sabía en dónde dejaba las llaves y además ella dormía como un bebé. Encontré la llave que buscaba y sabiendo a qué puerta correspondía, logré salir a la calle. En momentos en que, a lo lejos, comenzaban a oírse los acordes de violines, flautas y violonchelos. Me consideré todo un hombre. Guiado por la melodía, llegué pronto al punto en donde se daba la serenata. Mientras los músicos tocaban, los concurrentes tomaban cerveza y licores. Luego, un sastre que hacía de tenorio entonó primero A la luz de la pálida luna y luego Recuerdos de cuando la aurora. Entro en tantos detalles para que vean cómo se me ha quedado fijo en la memoria todo cuanto ocurrió esa noche para mí extraordinaria. De las ventanas de aquella Dulcinea se resolvió ir a casa de otras. Pasamos por la plaza de la catedral. Y entonces, he dicho que tenía 15 años, estaba en el trópico, y en mí despertaban imperiosas todas las ansias de la adolescencia. Y en la prisión de mi casa, en donde no salía sino para ir al colegio y con aquella vigilancia y con aquellas costumbres primitivas, ignoraba pues todos los misterios. Así, ¿cuál no sería mi gozo cuando, al pasar por la plaza de la catedral, tras la serenata, vi, sentada en una acera, arropada en su rebozo, como entregada al sueño a una mujer? Me detuve. Joven, vieja, mendiga, loca. ¿Qué importa? Yo iba en busca de la soñada revelación, de la aventura anhelada. Los de la serenata se alejaban. La claridad de los faroles de la plaza llegaba escasamente. Me acerqué a ella. Hablé, no diré que con palabras dulces, más con palabras ardientes y urgidas. Como no tuve respuesta, me incliné y toqué la espalda de aquella mujer que no quería contestarme, y hacía lo posible porque no viese su rostro. Fui insinuante y altivo, y cuando ya creía lograda la victoria, aquella figura se volvió hacia mí, descubrió su cara, y ¡oh, espanto de los espantos! Aquella cara era viscosa y deshecha, un ojo colgaba sobre la mejilla huesuda y llena de pus. Llegó a mí un olor de putrefacción. De su boca horrible salió como una risa ronca, y luego aquella cosa, haciendo la más macabra de las muecas, produjo un ruido que se podría indicar así. Con el cabello erizado dio un gran salto.
Lancé un grito. Cuando llegaron algunos de la serenata, la cosa había desaparecido. Os doy mi palabra de honor que lo que les he contado el día de hoy es completamente cierto. Tan eficiente como el de... Es que, ¿sabes qué? Me sonó muchísimo a la historia, pero obviamente eran settings diferentes, pero sucede la revelación de la piel caída o de la cara desgastada. Entonces, creo que es otro de los elementos recurrentes desde hace muchísimo tiempo para sacarte de pedo, porque suena que sí sacaría de pedo. Este relato lo tituló Rubén Darío como La larva, pero bien podría haber sido el cadáver. El cadáver de la novia. La Catrina. No. No tenía mucho hueso. No. No, más bien era como una cosa viscosa y andrajosa y eso le pasa por caliente. Para empezar, se nos escapó de la casa. Por algo la tía abuela siempre lo tenía bien encerradito. Sí. Se escapa de la casa, se va de borrachera con sus amigos de la serenata. Luego, mira, se les calienta el hocico. ¡Ay, que vamos a otras casas! Y él, en plena hormona, dijo, ¡ay, ya chingué! Miren y esa es la manera en la que los espectros te enseñan una lección. Yo creo que sí la aprendió. No ande usted de libidinoso, ni la conoce a la muchachita. ¿Qué la anda molestando? Pues si ya no le contestó. Así es. Yo siento que esa moraleja le serviría a muchos ahorita también. Uf. Varios. Que si no les serviría. Hacen falta que los espectros se hagan cargo de vez en cuando de algunas cosas. Corazón, me temo que hemos llegado al final de este tenebroso episodio. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Disfruté mucho de las historias de hoy. Ahora siento que la historia fue bastante corta, ¿no crees? ¿El cuento de terror. Sí. Creo que hace algunos programas atrás nos aventamos uno como de media hora. ¿Te acuerdas? La de Lovecraft. Sí, pero qué deleite. Qué deleite encontrar a alguien tan descriptivo y tan macabro como H.P. Lovecraft. Atemporal el vato. ¿Cómo pudo lograr eso? Pero bueno. Las palabras. Para terminar con este bonito episodio, vamos a hurtar unas divinas palabras finales de algún ser ilustre que quizás conozcan. Y estas palabras son... Topollillo. Te voy a decir las palabras y estoy segura de que, a pesar de que está verificada y de ser una persona bastante famosa y contemporánea... Ok. Ya no pistas. No vas a adivinar quién es. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. No, chingas a tu madre. ¿Cómo voy a adivinar eso? Oh, wow, oh, wow, oh, wow. ¿Tú sí sabes quién es? Oh, ya, wow. No, ya sé quién. Oh, wow. El labrador que salía... Wow. El labrador que salía... Que podía encestar. Bud. No. No. ¿De quién es? Son las últimas palabras de Steve Jobs. Oh, wow, dijo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Qué fuerte. Vi que al final de su vida, sé que ya nos tenemos que despedir, pero vi que al final de su vida se volvió súper creyente para ver si algo lo rescataba. Mira, yo no sé si se volvió creyente o no. Espero que haya reconocido a su hija. Y también sé, porque yo estaba en el gremio que acabó su yate. ¿Acabó su yate? Eso fue lo último que hizo antes de morir. Acabar su yate. Bueno, algo dejó ahí para la hija, que si Espero, algún día llega, pues mínimo un yate, nada mal. Pues bueno, corazones, los queremos mucho. No olviden dejarnos su like en este bonito video, compartirlo, hypearnos y dejarnos en los comentarios más de 3 palabras si ustedes alguna vez se han topado con una larva en una noche de serenata o si se han aventurado a la dark web. O encontrado un chacal por ahí también, valdría la pena contarlo. Pero de los que dan miedo, no de los que te llevan en moto. Pero bueno. Muy bien. Los queremos mucho y les recuerdo que esto es Noche de Freaks.